me hace especial ilusión presentar este libro, aunque es verdad que ya lleva en la calle un mesecito, presentarlo en este congreso. Creía que debía de estar aquí. El libro, como ha dicho Santi, se llama Cómo hacer una agrupación callejera del Carnaval de Cádiz, manual práctico, y el título es absolutamente descriptivo. Trata de eso, bueno, aporta estrategias, pistas, técnicas, consejos de cómo hacer una agrupación callejera. Esto no quiere decir que, primero, ni que yo sea el que más sabe de agrupaciones callejeras, ni hay un método único para hacer agrupaciones callejeras, ni está escrito con un sentido de superioridad ni nada. Simplemente es poner en común pues los conocimientos y la experiencia que yo quería a lo largo de los años. Empecé en el año 91 en la calle, ya son 28 años seguidos en agrupaciones callejeras, y empecé como empieza la mayoría de la gente, dándonos con mucha ilusión, con muchas ganas, porque es una fiesta, y de eso viene salpicado también el libro. Se habla de que es una fiesta y que debe de mantenerse siendo una fiesta, el hacer una agrupación callejera es una fiesta, pero no sé, me perdió ya, porque tenía un guión, pero como ya he querido estirar por otro lado. En definitiva, que el libro no pretende hablar desde una posición de superioridad. Sí es verdad que hay una experiencia y una experiencia compartida, ¿vale? De otras personas también que me han ido aportando, que yo he hablado con otra gente. Siempre he tenido curiosidad por el proceso creativo de otros compañeros y compañeras de las agrupaciones callejeras fundamentalmente, y de alguna manera viene recogido en el libro. Os decía que si las agrupaciones oficiales pues son diversas, las callejeras son absolutamente ya mucho más diversas, y hay tantas formas de hacer agrupaciones callejeras como agrupaciones callejeras hay prácticamente. Pero sí es cierto que al final pues todo el mundo lleva, después de un proceso de experimentar, llega a las mismas conclusiones, y al final hay como unos pocos caminos, ¿no?, que conducen al hecho de hacer la agrupación. Por ejemplo, ¿no? Os pongo un ejemplo. Nosotros cuando empezábamos, hablo de nosotros porque la construcción en las agrupaciones callejeras normalmente es colectivo, siempre participan varias personas, casi siempre, hay de todo como en todo sitio. Yo la primera vez que me puse a escribir un cuplé, pues lo escribí desde el principio, digamos, y sin tener un chiste, ¿vale? Y eso después me he dado cuenta que le pasa a más gente. Cuando tú empiezas a darte chocazo, pues te das cuenta que al final dices, hombre, lo mejor, lo suyo es tener chiste antes y ya empezar a escribir e intentar llegar al chiste. Y también te pega el chocazo. Y al final llega a la conclusión de que lo mejor es tener chiste, después escribir desde abajo el chiste, y después, o sea, escribirlo de abajo arriba, ¿no?, el cuplé. Pues ejemplos como eso hay un montón, hay una serie de consejos y de técnicas para ir desarrollando pues todo el proceso creativo que engloba una agrupación. Como os decía, el libro no solamente habla desde mi experiencia, sino también experiencia compartida con otras personas. Por ejemplo, ahí explica 6 formas de hacer una música de cuplé. Yo todas no las he experimentado. Hay algunas que sí y otras que me han contado otros compañeros y compañeras, ¿vale? Algunas las conocía, otras ni siquiera las conocía, o sea que, y están aquí plasmadas. Además, el libro no es que yo tuviera una intención de escribir un libro sobre esto. Os cuento también la historia porque es curiosa. Nosotros con Choumansero tenemos la suerte, Andrés y con Javi de la Fuente, de las Chirigotas del Perchero, de las agrupaciones callejeras, tenemos la suerte de en el año 2014 ir a cantar a Montevideo y a Uruguay y Argentina. Y al año siguiente tenemos la suerte además de ir otra vez a Uruguay, Argentina y a Chile. El caso es que en Argentina, en Buenos Aires, la persona que nos recibe, que es de una murga estilo uruguayo que se hace en Argentina hay
un montón de murgas estilo uruguayo, hay más de 200, salpicadas por todo el territorio, muchas en Buenos Aires, y que ven, bueno, saben que hay un origen o por lo menos una relación entre el carnaval de Cádiz y el de Montevideo, pues sentían curiosidad. El caso es que nosotros pues tenemos la suerte de estar allí y la persona que nos recibe nos organiza un encuentro con diferentes personas de diferentes agrupaciones de carnaval de otros sitios. Ya os digo, de murgas estilo uruguayo, de murgas porteñas que son propias de Buenos Aires, que como curiosidad os digo que tienen el instrumento del bombo con platillo, lo utilizan también ellos allí en esa murga. En definitiva, que nos vemos, no me enrollo porque si no, que nos vemos que nos preparan este encuentro, y cuando llegamos a este encuentro íbamos a lo justo, total, nos viene a recibir la persona que había organizado, que no la conocíamos personalmente, y lo primero que hace cuando nos lo presenta es cantarnos un paso doble de Manolito Santander. Y nosotros nos quedamos absolutamente pues, descolocados, claro, tan lejos, no sabíamos que el carnaval nuestro llegaba tan lejos. Y este tipo no solamente es que se sabía un paso doble de Manolito Santander, sino que se sabía un montón de coplas de un montón de autores del carnaval de Cádiz, y también conocía el carnaval callejero, sin haber salido nunca sí, de Argentina sí, pero había ido a Montevideo como mucho. Quiero decir, que nunca había estado aquí. Tuvimos un flechazo carnavalescamente hablando entre los dos, y estuvimos por toda la noche, entre vino, choripanes y tal, hablando de los carnavales de uno y otro lado. El caso es que este hombre era editor. Digo era porque ahora ha cambiado de trabajo, pero entonces era editor. Y como nos habíamos caído bien, después nos seguimos viendo y teníamos ganas de enredar juntos, pues él me plantea que como él es editor, que por qué no hacemos un libro sobre el carnaval de Cádiz para publicarlo allí en Argentina. Yo le digo que no, claro. Le digo que no, después me insiste, me lo pienso, total. El caso es que al final yo le digo, mira, yo lo único que podría hacer es de agrupaciones callejeras, si sé de algo, que tampoco es de agrupaciones callejeras, del carnaval de Cádiz. Y total, que al final tiramos para adelante con ese proyecto que vio la luz pues hace un mes. Estamos hablando de que la idea surge en el 2014. Al final, el libro, a medida que empecé a desarrollarlo, vi que tenía más sentido publicarlo aquí en Cádiz, porque no había nada, al menos yo lo desconozco, de metodología del carnaval, que en definitiva hay mucho de metodología de carnaval en el libro, y me parecía que tenía más interés publicarlo aquí, o por lo menos que tenía interés publicarlo aquí, además de allí. Parece ser que al final, además, este hombre cambió de trabajo, dejó el mundo de la edición, montó un bar precisamente, un galpón de actuaciones de carnaval fundamentalmente, y de todas maneras ahora ha retomado el tema de la edición y parece que vamos a editarlo allí, o sea que genial, pero la idea surge de ahí. Entonces me veo involucrado en una historia que yo no tenía intención. El caso es que cuando me pongo y digo que sí, digo, ¿por qué? ¿Por qué hacer un libro de cómo hacer una agrupación callejera? Y me lo planteo porque primero a mí me ha costado mucho trabajo conocer, o sea, el mundo de la creación de carnaval está oculto, casi oculto, está de puertas para adentro. La gente que no hemos tenido la oportunidad de salir con gente que ya salía, pues no hemos conocido cómo se hace una agrupación. La hemos hecho en fase, en función de ensayo y error, ¿no? Hasta dar con una serie de caminos que nos ha conducido a hacer una agrupación callejera. Entonces me parecía interesante que para la gente que pudiera estar empezando, que yo hubiera agradecido desde luego tener este manual, que me hubiera ayudado mucho y ahorrado algunos años de desastre absoluto. Maravilloso por otra parte, porque también lo disfruté, ¿no? Hay que disfrutar de todo. Pero bueno, entonces por eso. También porque, como decía, creo que no hay nada publicado de metodología de carnaval, entonces me parecía interesante también que viera
a la luz, que estuviera disponible pues algo de metodología. Hay muchas publicaciones de muchas cosas, pero creo que de metodología no hay nada. Después también, como comentaba antes, yo siempre he sido muy curioso sobre los procesos creativos. Entonces siempre he indagado a otra gente, oye, ¿vosotros cómo hacéis el cuplé? ¿Cómo hacéis la música? ¿Cómo no? Y entonces pues tenía un conocimiento ya no solo de la experiencia mía, sino de otras formas de hacer que podían verse recogidas en el libro y que están recogidas. Después, porque también ese interés por conocer me ha llevado a viajar para conocer otras agrupaciones de carnaval. Nosotros, bueno, el carnaval existe en muchos sitios, hay agrupaciones de carnaval en muchísimos lugares, en todos los lugares nos creemos que nuestras agrupaciones son las más mejores del mundo. Pero bueno, la verdad es que hay una gran diversidad, y también hay elementos comunes, al menos en los que yo he conocido, en las diferentes formas de hacer agrupaciones, en la murga uruguaya, en la murga porteña, en la conga santiaguera, en fin, en la murga canaria también. Es decir, que también hay elementos comunes que me parecía interesante también, y de alguna forma, salpicados por ahí en medio, está recogido también en el libro. Y después, sobre todo, y lo más importante, el por qué al final decidí escribir el libro, porque pienso que el conocimiento debe ser compartido siempre, y no nos lo debemos quedar para nosotros. Yo he tenido la suerte de que hay gente que me ha enseñado cosas y otras las ha aprendido, y me parece que ese conocimiento, poco o mucho que tenga, que está bien que se comparta, ¿no? Aquí en esta, yo no sé cuánto tiempo tengo, Santi, si me estoy enrollando mucho tú me cortas. El libro está dirigido a cualquier persona interesada en las agrupaciones callejeras y los procesos creativos. Sí es verdad que a lo mejor a la gente que sale en carnaval y que tiene un interés especial en empezar o que ya hace, pero todavía no tiene mucha práctica, pues puede resultarle especialmente interesante. Al aficionado del carnaval también, para saber, ¿no?, para entrar dentro de lo que se ve detrás de las agrupaciones. Y también también podría ser interesante para las personas que trabajan en temas de intervención socioeducativa. Y ahora abro un pequeño paréntesis. Yo trabajo en la universidad, antes he trabajado en el Instituto Andaluz de la Juventud, siempre he trabajado con jóvenes en temas educativos y de intervención socioeducativa. Y a mí me resultaba muy curioso. De hecho, antes de hacer el libro, yo sí había hecho talleres usando el carnaval como herramienta de intervención socioeducativa. Me parece muy curioso que aquí en Cádiz, teniendo una herramienta como es el carnaval, que lo tiene todo, porque se trabaja en procesos grupales, hay toma de decisiones, hay crítica, se hace humor, la música, en fin, donde hay un montón de cosas que se pueden trabajar, que no se utiliza como herramienta de intervención socioeducativa. Y a veces nos traemos cosas maravillosas también, pero que son más ajenas a nuestra cultura, cuando esto es un centro de interés de primera magnitud para un montón de gente, y para niños y jóvenes muchísimo. Entonces siempre me resultó curioso. También entonces el libro hay algo de eso, también puede ser interesante para eso, porque hay una serie de fichas de ejercicios en los que se pueden hacer a título individual, pero también se pueden llevar a cabo con grupos de personas, o en la propia agrupación, o con grupos de niños, de jóvenes, o con quien se quiera intervenir. Comentaros que el libro tiene 6 bloques, que los 6 bloques no necesariamente tienen un cierto orden lógico y coherente, aunque no necesariamente hay que leerlos todos. Por ejemplo, me explico. El primer bloque habla se llama modalidades de agrupaciones, contextualizando las agrupaciones, y habla de las modalidades de agrupaciones del carnaval. Se empieza explicando las agrupaciones oficiales, porque el carnaval callejero, desde que se perdió prácticamente con la dictadura hasta que se recuperó, pues los modelos que toma en ese renacer
a principio de la democracia son los modelos que existían en el concurso. Entonces había que explicar pues las agrupaciones oficiales, después hay una explicación sobre las agrupaciones callejeras, los tipos de agrupaciones que hay, siendo conscientes de que el carnaval callejero es libre y es diverso y es difícil clasificar, pero intento hacer una clasificación al menos de los tipos de agrupaciones más repetidas. En definitiva, que ese bloque, para la gente que ya conoce el carnaval, a lo mejor no es necesario leerlo. Pero sí quería partir desde cero por dos motivos: para que fuera disponible, para que cualquier persona pudiera entender las agrupaciones del carnaval de Cádiz, las callejeras, y porque también estaba pensado en principio para publicarlo al otro lado del charco, ¿no? Después también comentaros que hay un montón de notas al pie, hay, pues yo qué sé, 200 o 200 y pico, en el que se nombran y se ponen como ejemplo muchas agrupaciones callejeras. Es decir, que transversalmente a la lectura del libro pues también sirve de guía para que la gente con curiosidad viene el nombre de cómo se conoce en la calle esa agrupación callejera y a lo mejor 3 o 4 tipos que han sacado en los últimos años, con lo cual también puede servir de forma transversal de pequeña guía también de algunas de las muchas agrupaciones callejeras que de todas maneras Domingo tiene una extraordinaria guía, un libro extraordinario que parece que va a sacar una segunda edición, ¿no? Que es más completo, porque el libro este no trata de eso, pero sí está recogido una serie a modo de ejemplo. He intentado diversificar y que hubiera ejemplos de un montón de agrupaciones callejeras, por lo menos 30 o 40 hay. ¿Qué más? Comentaros si queréis los bloques, que hay 6 bloques. El primero es contextualizando las agrupaciones callejeras. El segundo bloque habla del proceso creativo en las agrupaciones callejeras, que es el meollo del libro, ¿no? Que es la parte más gruesa, más grande, que habla de cuestiones previas a tener en cuenta antes de hacer una agrupación callejera. Habla sobre el tipo, sobre la música en las agrupaciones callejeras, piezas musicales, instrumentación, cómo se canta en el carnaval callejero, cómo crear una música de cuplé, el estribillo, las agrupaciones, los tipos de estribillo, cómo hacer un estribillo, el humor en las agrupaciones callejeras. Habla de actividades para crear humor y también hay hasta 15 técnicas para crear humor con ejemplos de algunas letras, fundamentalmente de agrupaciones callejeras, aunque también de las oficiales, de las letras de las agrupaciones callejeras, cómo escribir un cuplé, cómo escribir una letra de una canción, cómo escribir un popurrí. Hay un tercer bloque que es del romancero gaditano, porque es un caso aparte, se llama concretamente el romancero gaditano un caso aparte, porque realmente es un caso aparte dentro de las agrupaciones callejeras, que se habla del romance, de la métrica, la rima, del cómo escribir un romancero de carnaval, la interpretación y el cartel. Hay un cuarto bloque que habla sobre la preparación para salir a la calle de las agrupaciones, la gestión del grupo y los ensayos. Un quinto bloque que trata sobre la agrupación callejera en la calle, la organización y la gestión del grupo en la calle, los tipos de público que nos podemos encontrar, las características de la calle en el carnaval en cuanto a días, horarios y lugares para cantar, el espacio escénico, qué cosas tenemos que tener en cuenta a la hora de cantar, el repertorio, la actuación, las normas no escritas de convivencia entre las agrupaciones. Y hay un sexto y último bloque que habla sobre la agrupación callejera después del carnaval. Que hay una serie sobre todo de reflexiones en torno a lo que se empieza a vivir ya en el carnaval callejero, que ya existe en el concurso de hace muchos años, ¿no? Que están teniendo algunas agrupaciones cada vez pues más foco mediático, que tienen la posibilidad de alargar su carnaval, de actuar en otros sitios, y los peligros y los beneficios que encierra pues esa nueva situación que se da en las agrupaciones callejeras. Y ya está, ¿no? Bien. Pues nada, pues muchas gracias por